Bueno, pues empezamos. Voy a compartir la pantalla. ¿Lo veis bien, verdad? Sí. Vale, varias cosas antes de empezar. Lo primero, os pediría por favor que los micros estén apagados durante toda la sesión. Y ya sabéis que si escribís en el chat alguna pregunta o similar, no vamos a poder, vamos, no tengo la opción de leerlas al mismo tiempo que voy presentando. Entonces, en cualquier caso, si tenéis preguntas, las podéis ir dejando y al final se contestan, ¿vale? Nada, pues empezamos la presentación de hoy, que es sobre nuestro informe estudio sobre situación de consumos y adicciones de personas sin hogar en nuestros centros de Algeciras, Granada y Zaragoza. Este informe, este estudio, está financiado por el Ministerio de Sanidad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Y la presentación la vamos a hacer entre el hermano Miguel, que creo que todos y todas le conocéis, que es nuestro director, y yo misma, que soy Rosa Otero, que soy técnica de intervención aquí en el centro de Granada. Antes de dar paso al hermano, os cuento un poco de qué va a ir la jornada de hoy. Tendremos una breve presentación al principio de lo que es la fundación, también la contextualización del estudio que venimos a presentar con las líneas de trabajo y la metodología del informe. Luego hablaremos sobre sinhogarismo, una breve contextualización, sobre todo por si hay alguien que se está acercando por primera vez a este tema, y profundizaremos en lo que es el estudio, cómo lo hemos construido y qué es lo que hemos ido descubriendo. Finalmente, compartiremos experiencias, esto es si tenéis alguna pregunta, duda, inquietud, si tenéis alguna idea, algo que queráis aportar. Y ya sobre las 11:30 iremos cerrando la jornada, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero, y aquí doy paso al hermano, es hablar sobre la contextualización de este estudio en el trabajo de Fundación Cruz Blanca. Adelante, hermano. Está silenciado, Miguel. Ahora sí, paz y bien a todas y a todos. Una alegría poder veros, aunque seas por aquí, y ver que estáis bien. Estamos ya a las puertas de las vacaciones, cada uno y cada una, y creo que esta presentación nos viene muy bien para irnos con las vacaciones con unos deberes muy bien hechos y viendo un poco los resultados de lo que se está haciendo en Fundación. Como sabéis, la Fundación Cruz Blanca es una organización privada sin ánimo de lucro que fue de naturaleza fundacional y que fue creada en el año 2004 por los hermanos franciscanos de Cruz Blanca para cohesionar nuestra labor social y dar respuesta también a muchas de las necesidades y vulnerabilidades que nos hacían en las casas familiares que tenemos por toda España y fuera de ella. Sabéis que nuestro seguimiento se hace a través del pensamiento y de la rica tradición que nos legó el hermano Isidoro Lezcano, nuestro fundador, que quiso que Cruz Blanca fuese una casa y una familia para las personas más vulnerables. Como sabéis, nuestra misión pues es la de colaborar en la construcción de una sociedad más justa, ofreciendo espacios en los que se promueva, se defienda, cuide y celebre la vida. A mí me gusta mucho la palabra colaborar y por eso nuestros trabajos siempre lo hacemos en red y siempre junto con otras y otros entidades y personas. Facilitamos el desarrollo integral de aquellas personas más vulnerables desde el pensamiento humanista cristiano, permitiendo la participación activa de todos los miembros de nuestra sociedad, particularmente del voluntariado, también importante, sobre todo en lo que vamos a hablar hoy, a través de acciones de intervención, formación y sensibilización social. Por tanto, nuestro fin es el favorecer la integración personal e incorporación social de las personas más vulnerables y en situaciones de exclusión, siendo para ellos casa y familia, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia que acoge, acompaña y transforma. Como sabéis, nuestro modelo de intervención es un modelo biopsicosocial donde se atienden todas las necesidades de las personas,
también las espirituales, estamos muy atentos a todas sus necesidades, es decir, un modelo integral. Siendo para ellos casa y familia, como he dicho anteriormente, que son los dos conceptos más fuertes que tenemos en Cruz Blanca. Que son un espacio relacional que nos crea un vínculo con las personas y una intervención de tú a tú que nos llega a una rehabilitación y una transformación de la persona. Que esa es nuestra brújula que aparece ahí, ¿no? Acoger, acompañar y transformar a las personas. Mucho más de atender personas, mucho más de dar cosas, lo que hacemos es queremos transformar la vida de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de diversos programas que tenemos establecidos, que todos conocéis, como es atención humanitaria a personas migrantes, empleo, atención a colectivos vulnerables, especialmente hablamos de mujeres en situación de prostitución y también personas sin hogar, trata de seres humanos, tanto masculina como femenina, prevención y promoción de la salud, infancia y familia, cobertura de necesidades básicas, atención a la población reclusa, formación y sensibilización, promoción al voluntariado y cooperación al desarrollo. Y también estamos abiertos a cualquier situación de emergencia social donde haya personas en situación de vulnerabilidad a los que haya que dar respuesta. Este es el modelo de Cruz Blanca, estar cerca de las personas y estar cerca de las vulnerabilidades. Por tanto, somos una entidad abierta a cualquier situación que se pueda dar de urgencia, de emergencia social, y queremos estar siempre en esas situaciones de emergencia para dar respuestas, y repito, desde la acogida, desde el acompañamiento y la transformación, que es nuestro modelo de intervención. Y nada más, creo que ahora ya mucho más importante lo que tiene que decir Rosa, a la que felicito por el gran trabajo que han hecho. También agradezco y felicito a todas las compañeras y compañeros que en Algeciras, Zaragoza y Granada han trabajado esto, y como no, a los voluntarios y voluntarias que dan vida también en muchos espacios a este programa de personas en situación de sin hogar. Que tengáis una muy buena mañana y un placer estar con vosotras y vosotros. Gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, nos parecía muy importante empezar hablando sobre fundación y sobre los principios sobre los que trabajamos, porque así podemos conocer mejor la perspectiva que tiene este estudio y también nuestra perspectiva de intervención y también los posicionamientos, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya a meternos en materia. Lo primero es hablar un poco sobre situación de sinhogarismo. No me voy a extender mucho aquí porque entiendo que tenemos unas mínimas bases, pero sí refrescar algunos conceptos que son importantes. Primero, pensar a qué nos referimos cuando hablamos de una persona en situación de sin hogar. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una persona es un vagabundo, un indigente, un transeúnte, un médico o un sin techo? Hay veces que a través de nuestras palabras lo que estamos haciendo es estigmatizar, estamos creando al final o estamos agravando situaciones de vulnerabilidad existentes y casi que le estamos dando la responsabilidad de estar en esta situación a las propias personas con las que intervenimos. Por eso desde Fundación trabajamos siempre desde la perspectiva de personas en situación de sinhogarismo, porque no atribuimos culpa o responsabilidad a la persona de su propia situación, sino que entendemos que esto es un contexto y sobre ese contexto es sobre el que estamos interviniendo. Hay veces que las cosas existen sin que nosotros las veamos, sin que nosotros percibamos que están ahí a nuestro alrededor. De hecho, cuando hablamos de sinhogarismo, el perfil que nos viene a la cabeza suele ser de un hombre de mediana edad que tiene problemas. Con problemas estamos hablando, pues, problemas de alcoholismo, problemas de drogas, etc. Pero en realidad el perfil que actualmente estamos encontrando más en cuestiones de sinhogarismo suele ser gente muy joven, incluso menores, que tienen un perfil de migración y que se encuentran en esta situación, en una situación de calle, simplemente por la falta de un empleo digno. Entonces tenemos que abrir un poco nuestra perspectiva, nuestra mirada acerca de las personas con las que intervenimos. Y luego está la pregunta del millón, ¿qué es lo que propicia el sinhogarismo? En realidad tenemos que pensar que tenemos como dos grandes crisis en España, bueno, tenemos muchas más, ¿no? Tenemos muchas vulnerabilidades,
Pero es cierto que hay dos cuestiones importantes que son el mercado de la vivienda y el empleo precario inexistente que está propiciando que muchas personas acaben en una situación de sinhogarismo. Y eso lo uno con la frase del esto nunca me va a pasar a mí. Igual que tenemos una gran percepción, una gran sensibilidad hacia la cuestión, por ejemplo, de la prostitución, y somos muy conscientes de que hermanas, amigas, compañeras pueden acabar en una situación de prostitución, también tenemos que pensar que personas que conocemos, incluso nosotras mismas, en las circunstancias de vulnerabilidad que se den, podemos llegar a estar en cuestión de sinhogarismo. De hecho, las personas con las que solemos trabajar son personas que han tenido un empleo regularizado, que por tema de crisis se han quedado sin ese trabajo, que luego no han tenido recursos, falta de apoyo familiar, etc. Aquí me paro un poco en la definición que hizo la FEANSA, la Federación Europea que trabaja en cuestiones de sinhogarismo, sobre qué consideramos una persona sin hogar. Esta categorización está bastante extendida y la mayor parte de las entidades ya trabajamos con ella. Y se refiere precisamente a lo que estamos hablando de ampliar nuestra mirada. Cuando hablamos de sinhogarismo no hablamos solo de la persona que está viviendo en un espacio público, que sería el primer punto que vemos ahí, o que está en la calle, ¿no? También hablamos de personas en viviendas precarias, que están en refugios o en alojamientos temporales. Hay personas que están incluso, por ejemplo, en prisión y no tienen un apoyo habitacional a su salida de la prisión. O personas que están en vivienda pero no tienen ningún documento que las ampare legalmente a vivir en este lugar. Entonces, tenemos que pensar que asentamientos, chabolas, etcétera, etcétera, al final son también parte de esta categoría de personas que están en una situación de sin hogar. Precisamente esta tipología se hace para ver los grados de vulnerabilidad, ¿no? Obviamente no estamos hablando de lo mismo si es una persona que está en una situación, en una vivienda o tiene un techo, o tiene suministros básicos, ¿no? Agua, luz, gas, etcétera, a una persona que obviamente está en calle y que lo único que tiene es una manta, pero eso no quiere decir que ambas estén en una misma situación de vulnerabilidad. Muy bien, ya como veis ha sido muy sencilla esta aproximación al tema del sinhogarismo, un poco para que veamos de qué punto partimos. ¿Cómo trabajamos en fundación? Bueno, la mayoría ya sabéis que en fundación el proyecto de personas en situación de sin hogar se encuentra en Zaragoza, en Algeciras y en Granada. En los tres sitios tenemos el servicio de unidad móvil, es decir, la atención en calle, donde se atiende de manera integral a las personas en esta situación, facilitando el acceso a los sistemas públicos de protección social, es decir, creando una red que permita a la persona vencer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Por otro lado, tenemos también los recursos alojativos en pisos para personas en situación de calle que no están en recursos asistenciales de manera prioritaria, ¿no? En Granada tenemos dos viviendas, una para hombres y otra para mujeres. La vivienda de hombres tiene 4 plazas y la de mujeres tiene 2 plazas para mujeres o bien una plaza para una familia. En Algeciras tenemos el centro de acogida que tiene 35 plazas y que acoge a todos los perfiles, hombres, mujeres o familias, además de una vivienda con 6 plazas para mujeres, ya tengan hijos o hijas a cargo o no. Y finalmente en Zaragoza tenemos el piso, tenemos una vivienda de atención a hombres con 4 plazas, también para que contextualicéis los recursos de los que disponemos en fundación. Y ya metiéndonos en materia, que es a lo que hemos venido hoy a hablar sobre nuestro informe, vamos a empezar hablando de cuáles eran estos objetivos y cuál es nuestro punto de partida, desde dónde nace toda esta investigación que hemos hecho a nivel nacional. En primer lugar, partimos de la base de que casi el 20% de los casos que atendemos en Fundación Cruz Blanca, estamos hablando de los tres centros de referencia, presenta algún tipo de adicción. Claro, esto es un dato que tiene que hacernos saltar las alarmas, ¿no?
porque el 20% puede parecer un porcentaje muy bajo, pero es un porcentaje significativo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que nos planteamos? Pues por un lado, realizar un primer acercamiento sobre esta realidad a través de una perspectiva global en diferentes zonas del país. Es un estudio muy ambicioso, ya que alberga distintos puntos de España y no se centra en una única comunidad o en un único centro. Y por otro lado, ampliar el conocimiento que ya tenemos respecto al consumo de drogas y alcohol en personas de situación de sinhogarismo. Es decir, vencer los estereotipos que tenemos, ampliar el conocimiento, porque aunque sí es cierto que existen algunos estudios, sobre todo propiciados desde diferentes universidades, acerca de esta realidad, son estudios que no albergan al final la totalidad de nuestro país, ¿no? ¿Qué metodología hemos seguido? Pues el proyecto se articula alrededor de las unidades móviles y se articula en este punto porque es fundamental que podamos tener contacto con la realidad, simplemente porque si lo hacemos a un nivel abstracto o a un nivel académico y no lo aterrizamos en el día a día, pues es muy difícil el poder tener una visión real de lo que está ocurriendo. Luego el proyecto se articula en dos fases, una de septiembre de 2019 a enero de 2020 y otra de octubre de 2020 y febrero de 2021. Y añadimos aquí prepandemia y pospandemia porque obviamente la pandemia ha tenido mucho que ver en la aplicación del estudio. Ha generado ciertas dificultades que veremos a continuación y ha hecho también que se tenga que ir reestructurando a pesar de obviamente, de mantener los puntos fundamentales y el punto de partida. Nuestras hipótesis en un inicio eran que existe un cierto nivel de consumo de drogas y alcohol entre la población en situación de sinhogarismo y por otro lado que el sinhogarismo incrementa el riesgo de caer en una situación de consumo. ¿Qué herramientas hemos utilizado? Para empezar, encuestas elaboradas ad hoc, es decir, con el propio objetivo de este estudio, y administradas que constaban de 30 ítems, opción múltiple, etc. Es muy interesante porque esta encuesta tenía preguntas dirigidas tanto a personas en situación de sin hogar como a el profesional o la profesional que administraba la entrevista, personal de Fundación Cruz Blanca, como también a profesionales que trabajaban en el sector y que no pertenecían a fundación. Entonces elabora una perspectiva a 360 grados acerca de confirmar o refutar las hipótesis del estudio. Obviamente siempre se ha garantizado la confidencialidad y la libertad de las respuestas. Y bueno, esta encuesta partía de diferentes puntos, pues desde datos sociodemográficos hasta el historial de consumo, pasando por la empleabilidad, el sistema sanitario, el sinhogarismo, etc. Participantes, como ya he dicho, personas en situación de sinhogarismo y profesionales con experiencia en la intervención, incluyendo también preguntas abiertas para el profesional o la profesional que estaba administrando la encuesta. ¿Con qué datos hemos contado? Pues con 87 encuestas a personas en situación de sin hogar, 18 entrevistas a profesionales. Claro, vosotros me podéis decir, vamos a ver, España, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Habéis hecho encuestas a 87. ¿Es una cifra representativa? Pues depende de cómo lo miremos. Puede parecer poco, pero en realidad no es demasiado poco, porque si nos ponemos a ver las cifras que declaran las comunidades autónomas y luego los municipios y las provincias donde se han administrado las encuestas, vemos que en realidad la muestra que tenemos llega a ser el 36% de la población que se declara. Es decir, es como en Zaragoza, del 100% de las personas que hay sin hogar, el 36% es al que hemos entrevistado. Entonces, una cifra bastante relevante, no es una cifra baladí. Muy bien. Bueno, hay un último punto que aunque no esté especificado en la presentación, creo que todos conocéis, porque además entiendo que por ello también habéis llegado aquí, que es el punto de la sensibilización. Este proyecto a nivel general tenía acciones de sensibilización y formación que han consistido en distintos cursos que se han realizado a lo largo de estos años online. Bueno, ya hablando del perfil, que creo que en este punto estamos todas ahí deseando ver qué datos ha reflejado el informe. Pues para empezar estamos hablando de un perfil mayoritariamente masculino, estamos hablando de casi un 80% en los 3 centros.
con edades que son desde los 40 en adelante. Es muy curioso, bueno, nos debería hacer reflexionar que a partir de la pandemia, por ejemplo, la edad ha disminuido, es decir, cada vez tenemos gente más joven en situación de sinhogarismo y sobre todo mujeres más jóvenes en situación de sinhogarismo. ¿Cuáles son las nacionalidades más representativas? Pues sobre todo Marruecos y España. Seguimos. ¿En qué situación, en qué estado civil tienen las personas a las que hemos entrevistado? Estoy hablando siempre de datos mayoritarios, ¿vale? Obviamente luego pues hay pequeñas excepciones o hay datos curiosos que conviene investigar en profundidad, etc. Pues la mayor parte de las personas eran personas sin pareja. Estamos hablando de personas solteras, divorciadas o separadas. Con una formación académica primaria, sobre todo, y en su mayor parte están empadronados en las ciudades, o en Zaragoza, o en Algeciras, o en Granada. También la mayoría estaban en una situación regular, tenían documentación, un permiso de residencia. Y hablando sobre el tema del consumo, el 20% sí declaraba realizar un consumo de sustancias. Luego vamos a ver más este punto del consumo a continuación. La mayoría no trabajaba y los ingresos que obtenían venían de la mendicidad. Obviamente había muchas más opciones de respuesta, ¿no? Economía sumergida, etcétera, pero la mayoría obtenía sus ingresos de la mendicidad. En cuanto al consumo, vemos que el consumo es, según lo he declarado, mayoritariamente de alcohol y existe un aumento del consumo de alcohol desde desde las dos fases del estudio en mujeres. De hecho, este consumo, casi el 60% de las personas entrevistadas lo consideran un problema para ellos a nivel de salud, a nivel social, etcétera. Y más del 60% también decía que ya consumía previamente a la situación de sinhogarismo. En cuanto a cómo se reacciona con esta situación, solo el 30% solicita ayuda. Es muy curioso que además, hablando sobre el consumo de alcohol, el 60% lo reconoce como un problema, pero no lo asocia tanto a un problema de salud. Lo consideran más un problema social, un problema relacional, etc. Pero no tanto un problema que puede desencadenar luego repercusiones a nivel de salud. Y finalmente, los servicios que más se utilizaban eran alimentación y alojamiento. Los datos, esto es una breve infografía sobre los datos, pero vais a tener los datos en mayor profundidad cuando se publique el estudio. Bueno, y aquí está la cuestión estrella, ¿no? Que es cómo nos ha impactado el COVID, qué impacto ha tenido la pandemia, no solo en este estudio, sino también en la población en situación de sin hogar y al final también en nosotros como personas que trabajamos con este colectivo. Pues al estudio le ha supuesto tener que adaptar la metodología para poder prevenir riesgos, mientras que antes hacíamos las entrevistas tranquilamente, no existían las mascarillas y hacíamos las entrevistas casi en cualquier espacio que nos permitiese tener una conversación fluida. Hemos tenido que ir cambiando estos espacios, usar las mascarillas, espacios correctamente ventilados o incluso hacer las entrevistas en calle, obviamente pues salvaguardando la intimidad. Dificultad en el establecimiento del vínculo, porque incluso en la forma de relacionarnos, el no poder mostrar cercanía por las barreras físicas que tenemos, dificulta luego la relación de cara a poder profundizar en el estudio y en las preguntas que tiene la entrevista. Y luego olvidarnos del lenguaje no verbal. Sí, podemos interpretar a partir de los ojos qué está ocurriendo, de las manos, pero no vemos la expresión facial en su totalidad. Por lo tanto, ha sido más complejo el poder añadir apreciaciones individuales o percepciones acerca de la persona que tienes delante. ¿Qué ha supuesto el COVID para las personas en situación de sin hogar? Obviamente un aumento de las dificultades de acceso al empleo, y esto al final lo reflejan los datos cuando vemos que la población en situación de sin hogar ha aumentado.
La cronicidad de la situación en calle, porque sí, durante el confinamiento teníamos respuestas sociales a esta situación, se habilitaron pabellones, se habilitaron espacios donde poder acoger a las personas y que no estuvieran en la calle, pero esto fue temporal y cuando acabó el confinamiento volvimos a la situación que teníamos antes. De hecho, todas las consecuencias a nivel social, laboral, etcétera, que ha tenido el COVID ha hecho que haya más personas en situación de calle y si encima le añadimos las dificultades de acceso a los recursos, pues cuando comienzan a pedir PCRs o la limitación de plazas porque no te puedes tener a tanta gente compartiendo una habitación, etcétera, pues podemos imaginar el impacto que ha tenido todo esto. Un aumento del consumo de hipnosedantes, y esto lo vemos no solo en población sin hogar, sino en población a nivel nacional. Un incremento de la barrera tecnológica, porque si ya de por sí era difícil acceder a espacios donde existieran opciones de conexión tecnológica como una biblioteca, el cierre de espacios públicos que pudiesen ofrecer estos servicios ha aumentado la barrera y la conexión con las personas en situación de sin hogar. Y finalmente, la dificultad en el acceso a material preventivo. Uy, perdona, que se ha ido la pantalla. La dificultad en el acceso a material preventivo y a la vacunación. Si yo no tengo dinero para comprar mascarillas, pues obviamente respetando las horas que dura la mascarilla, etcétera, etcétera, pues imaginaros, o sea, ni siquiera yo puedo prevenir, estando en una situación de sin hogar, el no contagiarme. Y finalmente la vacunación, porque si ya tengo difícil acceder al sistema sanitario, porque quizás ni siquiera tengo una tarjeta sanitaria, pues ¿cómo voy a acceder a una vacunación? ¿Cómo voy a estar al tanto de lo que está ocurriendo? ¿Qué conclusiones, por lo tanto, extraemos de este estudio? Pues en primer lugar, que existe un consumo claro en personas en situación de sinhogarismo que alcanza unas tasas del 36% en alcohol y del 25% en drogas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay más consumo de alcohol respecto a las drogas? Porque el alcohol es accesible y barato, porque el alcohol es legal, está al alcance de la mano. Entonces, si necesito, que además era uno de los mayores motivos que las personas entrevistadas argumentaban para el consumo, que era el poder olvidarse de la situación en la que estaban. Pues si estamos hablando de que una cosa es accesible y barata y que además me puede ayudar a olvidarme de la situación en la que estoy, pues ya está, es cuestión de sumar. Sí que los profesionales y las profesionales que hemos entrevistado decían que cada vez veían de forma mayoritaria otro tipo de adicciones como la ludopatía y que era una cosa que no se estaba tomando en consideración y probablemente una perspectiva futura de investigación. ¿Qué ocurre con el sinhogarismo en general? Pues la situación de sinhogarismo sigue siendo la clave y motiva el consumo de alcohol y otras sustancias. ¿Encontramos personas que previas a la situación de sinhogarismo consumían? Por supuesto, pero si hablamos con las personas que están en esta situación, ellas nos cuentan que la calle al final propicia que consumas más. Entonces, al final, esta situación de vulnerabilidad es la clave para interpretar todo esto. Y finalmente, los recursos, inexistencia de recursos específicos que combinen sinhogarismo y consumo. Tenemos recursos muy concretos acerca del consumo en todo tipo de poblaciones. Tenemos recursos dirigidos para personas en situación de sin hogar, pero existen muy pocos recursos en España que combinen ambas realidades, ambas situaciones de exclusión. Y de hecho, cuando existen, son desconocidos por la población y en concreto por la población en situación de sinhogarismo. Por lo tanto, es un punto sobre el que reflexionar, cómo se interviene desde los espacios y cómo sería posible, sería una perspectiva de trabajo el poder aunar ambas realidades para hacer un enfoque integral. Y ya vamos a ir acabando. ¿Cuáles son nuestras perspectivas de futuro? Pues en cuanto a investigación, ¿qué es lo que está ocurriendo con otros consumos problemáticos? Ya lo veíamos antes.
merece la pena centrarnos un momento en qué está ocurriendo con la ludopatía o consumos que no son propiamente de sustancias, otro tipo de adicciones. Y por otro lado, la labor de incidencia, la sensibilización y la incidencia en instituciones públicas y privadas. Existe mucha incidencia sobre consumo de alcohol, ¿no? Bueno, de hecho, todos estamos aquí porque conocemos el Plan Nacional de Drogas. La cuestión es hablar de cómo este consumo de sustancias impacta en distintos colectivos. En Fundación ya empezamos a trabajar en este punto cuando estábamos hablando del consumo de sustancias en personas en situación de prostitución. Ahora hemos seguido hablando de esto en personas en situación de sinhogarismo. Tenemos que ver cómo impacta el consumo de sustancias en otros colectivos en situación de vulnerabilidad, porque esto nos va a dar la clave para poder seguir interviniendo de una forma eficaz y crear recursos u ofrecer recursos que aborden de manera integral estas cuestiones. Y ya finalmente los agradecimientos, bueno, ya sabéis, como hemos dicho antes, que este estudio está financiado por el Ministerio de Sanidad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, que además resulta fundamental para poder seguir sensibilizando e incidiendo en estas cuestiones y en los colectivos con los que trabajamos. Luego a los equipos del proyecto, tanto el personal técnico que se encargó de la elaboración del proyecto y se sigue encargando, como también al personal técnico que se encargó de la ejecución en los centros de Zaragoza, Algeciras y Granada. Y obviamente esto no hubiese sido posible sin la participación colectiva, tanto de profesionales de las entidades colaboradoras en las entrevistas realizadas, como de las personas que atendemos, ya sean personas que forman parte de nuestros programas o personas que han accedido a participar en la investigación sin pedir nada a cambio, como también al estudiantado que ha participado en las acciones formativas y de sensibilización a lo largo de toda la duración del programa. Yo he sido súper rápida, pero porque creo que he sido muy sintética. Entonces, si os parece, pues preguntas, dudas o si simplemente queréis decir que os ha parecido fenomenal y que os ha inspirado mucho, así que un poco lo que queráis. Podéis escribirlo por el chat si os da mucha vergüenza eso del micro. Bueno, pues entonces yo creo que lo he hecho perfectamente. Porque no... Hola, Neu. Hola. Hola. Soy María, de aquí de Fundación Cruz Blanca de Fraga. Llevo muy poquito con la familia Cruz Blanca y me encargo del programa de personas sin hogar aquí en Fraga. Y quería agradecer muchísimo vuestra aportación, el haber compartido vuestra experiencia y vuestros conocimientos. Y a mí, sinceramente, me va a servir para poder iniciar una etapa, espero que duradera, y que sea efectiva aquí en Fraga. Gracias. Qué maravilla. Me ha encantado Muchas la gracias. presentación, el formato y todo, por favor, pasárnoslo, es estupendo, me encanta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Neus, no te preocupes. Y María, ya sabes que lo que necesites, tenemos un súper equipazo, además también en Algeciras, o sea que todo lo que queráis. Bueno, yo quería comentar, aparte de darle las gracias a todo el mundo que ha participado y especialmente a Rosa, que nos ha hecho la presentación fantástica, la primera parte del informe ya se publicó en la web porque, como ha comentado ella muy bien, esto se ha hecho en 2 fases y cuando ya tengamos la revisión, la maquetación y todo, lo colgaremos también en nuestra página web, ¿vale? Como ha contado ella, llevamos trabajando con el Plan Nacional de Drogas varios años. Inicialmente estuvimos analizando los consumos en situación de prostitución, después vimos la necesidad de trabajar en sinhogarismo y no nos vamos a quedar aquí. Hemos solicitado un nuevo proyecto, que todavía no nos lo han resuelto porque lo acabamos de solicitar, y esperemos que nos lo den porque vamos a analizar los consumos en personas migrantes que están llegando a nuestros centros de emergencia. Entonces, bueno, pues seguimos avanzando aquí y nada, agradecer a todo el mundo que ha participado en el proyecto porque esto ha sido, la verdad, muy duro y lo hemos sufrido en directo todas las personas que hemos participado, pero al final creo
que también nos da no solamente los resultados de la investigación, nos da pistas, sino que son herramientas para poder ir trabajando e intervenir mejor con los colectivos, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, nada, yo sí quería deciros que la presentación también se ha cortado porque tampoco queríamos detenernos demasiado en la cuestión del sinhogarismo, porque entendíamos que todos partíamos de una base. Pero igualmente, si alguien necesita ampliar información sobre este tema similar, tenemos ya sensibilizaciones preparadas y material suficiente como para ponerlas a disposición, ¿vale? Solo que la pidáis y se os pasa sin problema. Bueno, pues si no hay dudas. Pues muchas gracias. También se va a colgar una vez que termine ya la presentación, como la hemos grabado, la vamos a colgar en el canal de YouTube, ¿vale? Así también la podéis difundir y pasar al resto de personas que no se han podido conectar hoy, que nos parece muy interesante que la puedan ver. Y nada, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Rosa, y muchísimas gracias a todo el mundo por participar y compartir este ratito con nosotras hoy. Bueno, muchas gracias, Lola, y muchas gracias a todas por venir. Cualquier cosa, pues tenéis el correo y estamos en contacto. Un abrazo.